impulso, neuronas, evolución. Preguntas, a ver, ¿qué parte no han entendido? Para poder explicarles nuevamente. A ver. Recuerden que el tiempo nos gana. Profesor. Sí. Profesor, disculpe, antes de que se cortara el enlace, usted mencionó que la pregunta de la función de las láminas de Rexet teníamos que hacerlo individual de cada uno. Claro, exactamente. Por ejemplo, lámina 1 en Romanos, ¿a qué se dedica? Como yo les había dicho en la clase pasada, está relacionada con la sensación del dolor y temperatura. Ah, ya. Creí que era en general. Ya, gracias, profesor. Ya, hija. A ver, un ratito voy a poner... La laptop se está acabando, creo, la energía. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta para seguir avanzando? ¿Nada? Ya, empezamos entonces. A ver, ya. Cuando veíamos la médula espinal, le decía que la sustancia gris y la sustancia blanca eran los axones. La sustancia gris son los somas o cuerpos celulares. Entonces, definitivamente la estructura nos permitía recibir y responder de forma simultánea. Ese es cuando, de cierta manera, nos permite reconocer las características de la médula espinal como una estructura primaria. Luego vamos a ir avanzando, pero por eso antes de pasar, ahí teníamos este gráfico, el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha. En el gráfico de la izquierda, ahí, como les había dicho, todo lo que empieza en una estructura y termina en el sufijo espinal significa que es descendente. Todo lo que permitía empezar con la palabra espino y terminaba en una estructura, llámese cerebeloso, llámese tálamo, llámese olivar, etcétera, era ascendente. Entonces, recordando un poco lo que son los haces. Los haces son como dije, son los axones que nos permitían, ¿de acuerdo?, nacer, ¿sí?, y poder viajar fundamentalmente hacia arriba. Les había, miren, ahí el fascículo gracilis. Profesor, se ve negro. ¿No se ve la pantalla? Nada, todo se ve negro. A ver, hija, a ver. ¿Ahora? ¿Sí? Sí se ve la pantalla, profesor. Ya, perfecto. Ok, Sí, gracias. Ya. A ver, entonces, les estaba diciendo que los haces, ¿de acuerdo? Todos los que empezaban en la palabra espino y terminaban en una estructura espino cerebeloso, espino talámico, espino olivar, eran ascendentes, salvo los que tenían un nombre propio, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Lo que está la H, ya saben, esa es sustancia gris, y esas son las famosas láminas de Rexet o sistematización de la sustancia gris. Esto es muy diferente de los haces. Los haces suben o bajan alrededor de esta sustancia gris, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Habíamos mencionado que el gracilis llevaba información de los pies, de los miembros inferiores, mientras que el cuneatus de los miembros superiores. Entonces, esos haces, tractos o vías ascendían. Por eso le decía, a veces la primera neurona hace contacto ahí, ¿de acuerdo? Sube la segunda neurona hasta una estructura, por ejemplo, el cerebelo, y de ahí sale la tercera neurona para conectarse con el cerebro, es decir, con el hemisferio cerebral. Mientras que las láminas de sustancia gris lo que hacen es, cada una de ellas está relacionada con la función sensitiva de los estímulos que son localizados en esta
en estas láminas. Aquí vemos, ya de colores, las vías ascendentes que lo han pintado de celeste o azul, pastel, ¿cierto? La vía descendente de color rojo. Miren, estas estructuras, este es un corte de la médula. En la medida que van avanzando, pueden hacerse mucho más grandes o cambiar, porque les dije, el cerebro es el único órgano que cortamos en un determinado nivel y fundamentalmente cambia, porque hay núcleos que llegan a una determinada altura y de ahí ya no continúan. Y entonces en el siguiente corte que yo haga ya no lo voy a encontrar. A ver, se lo voy a poner más fácil. Cuando vamos al mercado y aparentemente le pedimos a casera, a ver, ya, papa. Y me dicen, oye, esta papa está barata. Ya llevamos 3 kilos por el precio de uno que normalmente nos cuesta. Y cuando llegamos a la casa vemos que, oye, le salió mal la papa. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes lo van pelando, lo van cortando, ¿cierto? Hasta que ya no encuentran esa estructura que está malograda, ¿cierto? Entonces, así funcionan los cordones, las vías, los tractos. Es decir, suben, se llaman ascendentes, bajan, descendentes. Entonces, en todas las estructuras la vamos a encontrar llevando la información. Por eso le dije, el cuadrito de las funciones, ese es básico para entender la función de los haces, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Esta imagen, ¿de acuerdo? Habla de los famosos láminas de Rexed que me estaba preguntando Sofía. Estas, la 1, la 2, hasta la 10, que está justo alrededor del epéndimo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, estas estructuras son los somas o cuerpos celulares. Por eso le decía, cuando hacemos un corte de la médula, la sustancia gris asume diferentes formas, ¿sí? Al principio parece que el cuerno posterior es más grande y después es el cuerno anterior, ¿cierto? Porque es motor a nivel lumbar o a nivel sacro. Entonces aquí vemos, ¿ya? ¿De acuerdo? La forma de cómo poder entender cómo estas láminas se sistematizaban. No confundir, vuelvo a repetir, las láminas de Rexed no son lo mismo que los haces. Esto es sustancia gris y lo que está alrededor es sustancia blanca, ¿ya? Listo, seguimos. Ahí vemos el arco reflejo, les decía, como la neurona, toda la que lleva la información se llama neurona aferente, por eso que tenían diferentes receptores y llegaban, hacían sinapsis, ¿de acuerdo? En la sustancia gris y salía la otra neurona, llamada neurona eferente. ¿A dónde va a salir? A un músculo, a una glándula, para poder inhibir la función. Por eso que si te has pinchado el dedo, obviamente lo vas a retirar. ¿Por qué? Porque ya enviaste esa sensación dolorosa y tu organismo, tu sistema nervioso central, la médula espinal, que es la parte más primitiva, se organiza y responde casi de forma instantánea. Por eso que esta sensación nos permite defendernos. Es un sistema que no nos deja fundamentalmente hacernos más daño. Por eso que cuando hay un daño en la médula espinal, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Paciente que haya sufrido de poliomielitis. Quedan pocos, pero hay. Cuando obviamente este virus de la poliomielitis afectó a la médula de los miembros inferiores. Por eso que tú ves cómo es la pierna de estos pacientes. Es pegada al hueso y tú puedes pellizcar, puedes quemar y no sienten nada porque no reciben el estímulo o se dañó, como se dice. Por lo tanto, no hay una respuesta. Entonces, eso es lo que ocasiona este virus a nivel de la sustancia gris. Ya no codifica, ya no... Este sistema es como cuando ustedes, por ejemplo, el timbre de su casa, ¿de acuerdo? Se quema el cable, ya no lleva la información. Por lo tanto, ni siquiera se va a producir ese contacto para cerrar el circuito y permitir
que uno escuche el sonido. Eso es lo que sucede en la poliomielitis o aquellas enfermedades que afectan a la médula espinal. Ya seguramente en Neuro 2 les hablarán sobre, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? La esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades de la médula espinal. Vamos con la siguiente. Ahí están los receptores. A ver, Solange, ¿cómo se llama las a ver, voy a subirlo aquí para ver, taparlo un poquito. Ya. Solange, ¿estás escuchando, hija? ¿Cómo se llaman los receptores para el dolor? Solange, Sofía, ¿no me escuchan? Hola. Terminaciones libres, profesor. Muy bien, terminaciones libres, ¿cierto? Para la presión, a ver, Marisol. Presión. Pacini. Pacini, acuérdate, P de presión, P de Pacini, ¿ya? Así, yo me acuerdo y me acuerdo toda la vida, porque a veces la memoria es un poco frágil, pero si nosotros empezamos a codificar, lo siguiente. A ver, calor, a ver. Doris. Ruffini, profesor. Ruffini, ¿ya? Muy bien. A ver, Lupita, frío. ¿Cómo se llama el receptor? Lupita. ¿Cómo se llama el receptor? Kraus. Kraus, muy bien, Kraus. Chandri. Tacto. ¿Cómo se llama, hija? Meissner. Meissner, muy bien. Candy. ¿Cómo se llaman cuando nos estiramos? Estiramos la piel, estiramos el músculo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo? Discos de Marabel. Discos de Merkel. Acuérdate. Merkel. ¿Ya? ¿Listo? Así como en tu foto, ¿ya? Listo, ok. Entonces, estos son los receptores que están a nivel de la piel, pueden estar en los músculos, pueden estar en los vasos sanguíneos, pueden estar en los huesos, llevándonos la información. Por eso es que cuando un niño se quema y no llora, preocúpense, porque ya no hay estos receptores, ¿cierto? En cambio, cuando es una quemadura solar, no quieren que ni siquiera les toque la tela de su ropa, ¿cierto? Sí, y están así completamente adoloridos. Es porque las terminaciones están ahí, prácticamente al rojo vivo, porque cuando ha avanzado la quemadura, ha avanzado en la profundidad, ya nos hemos llevado al receptor y nos hemos llevado a la neurona. Por eso que esos niños no lloran. Entonces, por eso, ahí sí es motivo de preocuparse. Entonces, cualquier sensación que nosotros podamos desarrollar en una persona y que no lo sienta, ahí tenemos que preocuparnos. Otro ejemplo, paciente diabético, le cortan mal la uña, o por esas cosas el destino, ¿qué sucede? Todo paciente diabético va desarrollando complicaciones, y hay una complicación que se llama polineuropatías. Estas complicaciones hacen que el paciente no pueda expresar dolor, es decir, va caminando y por esas cosas el destino no calcula bien y choca su pie, ¿de acuerdo? Otra persona estaría chupándose los dientes, como se dice, por el dolor, ¿cierto? Pero el diabético no. ¿Te duele? No, para nada. Entonces, eso ya nos está diciendo, oye, ¿por qué te haces daño? Y entonces, por eso que ustedes ven que el paciente diabético desarrolla el pie diabético, o sea, una necrosis gangrenosa, porque no es capaz de registrar el dolor. ¿Ya? No se olviden. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ajá, tronco encefálico. Profesor, disculpe. Dale, hija, a ver, te escucho. Te escucho, dale, pregunta, hija. No dijo que se llamaba, es eso de que no siente
el dolor si se golpea a una persona diabética? Ya, como vuelvo a repetirte, eso se llama polineuropatías. Es decir, el paciente empieza por la enfermedad, ¿de acuerdo? Empieza a perder la capacidad de la sensibilidad. Es decir, los receptores que se encuentran, como le dije, en la piel, tendones, músculos, huesos, vasos sanguíneos, no reciben el estímulo. Por lo tanto, el paciente, tú lo pellizcas, tú lo quemas, y eso debería registrarse como dolor. Pero ¿qué está pasando? Este paciente no se queja. Entonces, por eso es que cuando tiene un zapato muy apretado, de cierta manera tú vas viendo que va cambiando el color de su piel. ¿Se ha chancado, pero te duele? No, todavía te dicen así, no me duele, doctor. Entonces, eso indica pues que esos receptores se han echado a perder. Por lo tanto, como te vuelvo a repetir, se llama polineuropatía diabética. Y Quiere decir que la polineuropatía se presenta antes de las amputaciones de los miembros. Por supuesto, hija, muy bien. No lo has podido decir ni deducir mejor. Entonces, las polineuropatías, ¿de acuerdo? Es porque por eso es importante, usted es mejor que nadie. Cuando tengan pacientes diabéticos, ustedes tienen que aprender a desarrollar la sensibilidad. Y uno de los módulos que yo enseño en neurofisiología es eso, la exploración de la sensibilidad. Entonces, en esos días yo les voy a decir, chicos, les voy a mandar una determinada, hoja, y ustedes en su casa me van a seguir, ¿ya? ¿De acuerdo? Les voy a poner ahí los materiales para que ustedes vean, ¿de acuerdo? Cómo se explora la sensibilidad, ¿de acuerdo? La primera hora, yo les avisaré con tiempo, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen. La primera hora será teoría y la segunda será práctica, ¿de acuerdo? Y ahí sí van a tener que prender, ojo, sus cámaras, ¿ya? Para poder yo observar el procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo eso es importante, así que les voy anticipando ya con tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque así es como uno aprende también, como se dice, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si no hubiera más preguntas, a ver, pasamos al tronco encefálico. ¿Sí? ¿No hay? Bien. Tronco encefálico. 3 estructuras. Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Bulbo raquídeo también llamado médula oblongada. Protuberancia llamada protuberancia anular o puente de Barolio. Y el mesencéfalo sigue siendo el mismo nombre. Esta es una cara anterior y esta es una cara posterior. En la cara anterior vemos a los lados de ese surco, de esa línea, llamada línea media anterior, vemos las pirámides vulvares. Y a los lados, como aceitunitas. ¿Cómo se llamaba, Sofía? Eso que parecen aceitunitas. Sofía, Doris, Chandri. Oliva vulvar, muy bien, oliva vulvar, ¿ya? Entonces, no te acuerdes, ya siempre, entonces siempre pirámides y a los costados como aceituna, oliva vulvar, muy bien. Ese límite que dividía el bulbo de la protuberancia se llama surco protuberancial inferior, el de arriba surco protuberancial superior, ¿ya? O algunos le llaman mesencefálico pontino. Bueno, son nombres que se les pone de acuerdo para describirlas. Entonces, ¿qué observamos en el bulbo raquídeo? Aquí observamos atrás, le dije, ¿no? El tubérculo gracilis y el tubérculo cuneatus. Y ese punto donde se bifurcaban, miren, completamente diferente, ¿ya? Ese punto que se abría como un rombo, le decía, ese es el famoso piso del cuarto ventrículo, mientras que acá observo que salen unas raicillas. Esas raicillas son los pares craneales. En el bulbo raquídeo veo aparecer el 12avo, ¿de acuerdo? El 11avo, ¿ya? El 10º,
el noveno par craneal emerger a ambos lados de esta estructura llamada bulbo raquídeo. Y si yo hago un corte, pero justo veo aquí como unos hilitos que se entrecruzan, es la famosa decusación de las pirámides, decusación de las pirámides, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando hacemos un corte, observamos los famosos núcleos, que esa es una de las preguntas que se les ha dejado, ¿de acuerdo? Cada estructura, ¿sí? Que son haces o núcleos, ¿ya? Núcleos de sustancia gris, y el resto son axones de la sustancia blanca que lo rodean. Entonces, así es como se va sistematizando. ¿Para qué? Bulbo raquídeo, dije, control de la deglución, reflejo, náuseas y vómitos, regulación cardiorrespiratoria, reflejo del estornudo, ¿sí? Entonces, todo eso permite acelerarlo, mientras que en la protuberancia lo permite disminuir. Y la protuberancia también tiene otros núcleos, que ya lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahí vemos la protuberancia ya. Mientras que este tiene estrías, fibras, miren así, de forma vertical, estas son casi horizontales. ¿Por qué se dice que son horizontales? Este es el surco basilar y estos son los rodetes piramidales, conectándose ¿con quién? Con el cerebelo. Por eso le decía, esto es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande. Y si nosotros hacemos un corte, aquí observamos, ya miren, la estructura del puente, cómo se distribuyen los diferentes núcleos. Núcleo restiforme, núcleo vestibular, que está relacionado con el equilibrio de la persona, el haz espinotalámico que venía de abajo, le decía, para el dolor y la temperatura, y así sucesivamente los diferentes núcleos. Ahí está. ¿Por qué se dice lateral? ¿Y por qué se dice medial? Lateral porque está a ambos lados y medial porque está en la parte media, ¿ya? No se olviden. Siempre tiene su agujerito por donde pasa, ¿qué cosa? Dije, el líquido cefalorraquídeo, chicos. Aquí vemos fundamentalmente un corte del tronco encefálico, o sea, la protuberancia parte, ¿cierto? En la parte posterior. Ahí está el famoso piso del cuarto ventrículo. Y ahí arriba ya están los colículos superiores o anteriores y colículos posteriores, o también llamados tubérculos cuadrigéminos, ¿ya? Y ahí en el centro, la famosa glándula pineal, ¿ya? Entonces, aquí vemos en la parte anterior, de acuerdo cómo nacen los pedúnculos cerebrales que ya desde el mesencéfalo se proyectan hacia la corteza cerebral. Como le dije, hablar de pedúnculos es como las patas de una mesa. No se olviden que están relacionados ¿con qué? Con el movimiento coordinado de la cabeza, ¿sí? Con respecto a los movimientos oculares. Para eso sirven los pedúnculos cerebrales, 2 cordones de sustancia blanca, ¿sí? Vamos con la siguiente. Más arriba ya encontramos el mesencéfalo. Como le dije, ahí está la glándula pineal, ¿sí? Que se encarga de producir la famosa melatonina, la famosa hormona de la juventud, los tubérculos cuadrigéminos, y aquí en la protuberancia vemos, bueno, en la cara anterior, voy a retroceder un poquito, ahí está el quinto par, ¿sí? El quinto par llamado trigémino, con sus 2 raíces, la más gruesa es la sensitiva, la más delgada es la motora. Sensitiva porque llevaba sensibilidad a la cara. No confundir, escuchen, sensibilidad con el movimiento. Si alguien guiña los ojos, gesticula o mueve la boca, eso lo hace otro nervio, que ya vamos a ver en la segunda unidad. Pero entonces el trigémino, 3 ramas, sensibilidad, calor, frío, tacto, presión, estiramiento. Mientras que el movimiento, cuando guiñamos, arrugamos la frente, movemos la nariz, ¿de acuerdo? Abrimos o silbamos, eso lo hace el facial, ¿ya?
el facial, aquí vemos la emergencia, ¿de acuerdo? Sí, primero del sexto, del séptimo y del octavo, ¿sí? Y acá está el quinto. Y solamente en el mesencéfalo vemos la emergencia del cuarto, que le dije que está rodeando, que se llama patético. Acuérdense, patético es cuando tienes tu mirada hacia abajo, ¿sí? Cabizbajo, meditabundo, ¿ya? En cambio, de ahí sale el tercer par craneal llamado motor ocular común u oculomotor. No confundir, ¿ya? Con este que se llama nervio óptico, ¿ya? Quedan 10 minutos. A ver, empezamos. Entonces, esto es el quiasma óptico y este es el segundo par. Y ahí vemos, avanzando ya el mesencéfalo, que le dejé en la tarea. Miren, lo que está rodeando se llama sustancia gris periacueductal, mientras que el conducto, algunos lo llaman acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Ahí están los colículos superior, inferior, el núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Por qué es importante? Le dije, para producir dopamina, control motor involuntario. Y aquí en el centro el núcleo oculomotor, o sea, del tercer par craneal. Ahí están los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Ahí vemos el corte y ahí vemos cómo nacen las raíces de los pedúnculos, ¿ya? Los pedúnculos, y ahí está el quiasma óptico. Este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo frontal. Esta es la cisura interhemisférica que divide ambos hemisferios, ya lo vamos a ver. Atrás el cerebelo, le dije, tiene corazón de naipe, que es la próxima clase después del examen. Ya, ahí vemos en este caso el famoso cerebelo, ya, con sus hemisferios laterales, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que nos interesa ahí, así ven, el mesencéfalo con sus diferentes núcleos. Acueducto de Silvio, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Después pasamos ya a la irrigación cerebral, ¿cierto? Le decía, miren por atrás cómo viene el tronco basilar, da origen a la arteria, este es el tronco basilar, ¿sí? Y esta es la arteria cerebral posterior. Luego viene por acá la arteria cerebral media y va a distribuirse fundamentalmente para poder llevar, como le dije, 15% del gasto cardíaco. Eso equivale a 750 mililitros, ¿de acuerdo? Ahí vemos, miren cómo nacen de la misma manera la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, o también llamada silviana. Acá está la comunicante posterior y esta es la comunicante anterior, cerrando el polígono. Ahí está la arteria cerebral posterior, estas las arterias pontinas, la arteria cerebelosa, y estas son las arterias vertebrales que le dije pasan por las vértebras cervicales. Entonces ya saben, punto importante, 750 mililitros, abasteciendo al cerebro de oxígeno, nutrientes y glucosa. Bien, entonces para reforzar todo lo que les había dicho, miren, cuando el niño nace sin la masa encefálica, eso se llama anencefalia. Miren la espina bífida, ¿ya? Una espina bífida oculta. A veces el niño cuando nace, el pediatra se da cuenta. ¿Por qué? Porque si lo ves así, esto es una espina bífida expuesta, pero a veces nace de forma oculta. Y entonces, ¿qué observas ahí en la espalda del bebé? En vez de observar ese bulto que están viendo acá, ¿de acuerdo? Observa como un penacho de pelos. ¿Qué te va a indicar el pediatra? Señora, su niño tiene una espina bífida oculta. Es decir, la columna vertebral no se ha cerrado y está tratando de salir. Y cuando empuja con todo las meninges, por eso se llama meningocele. Cele es sinónimo de hernia, o sea, está saliendo la meninges, de acuerdo, empujando, y eso empuja la piel, ¿cierto? Y si ya sale la médula también, ya se llama mielomeningocele. Vuelvo a repetir,
Si solo sale las meninges, meningocele. Si la acompaña la médula espinal, ya se llamará mielomeningocele. Ahí vemos, miren, el disco embrionario, cómo no se cierra y provoca, miren, la apariencia. Esta es la columna vertebral, en la jaula torácica, la pelvis. Miren cómo el niño en esta postura, en posición prono, de acuerdo, observamos ese bultito en la espalda. Es una espina bífida expresa, expuesta. Si nace solamente con un penacho de pelos en la espalda, eso significa espina bífida oculta. Listo. Ahora sí, todas las preguntas. A ver, vamos. A ver, este es el momento. A ver, chicos. Dale, escuchen. No escucho. Chicos, ¿se han quedado dormidos? Profesor, Hola, dime. profesor, una pregunta. De la tarea, la pregunta 4, yo he encontrado ese tema en la sesión 12. ¿Cuál, mamita? La pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? ¿Cuáles son los principales núcleos del tálamo? Ah, ya, ok. Esa clase yo sé que pertenece a la segunda unidad, ¿ya? Entonces, como una especie de investigación, les he dejado, por eso les he dicho, tienen hasta el día viernes. Y se supone, como le dije a Cristian, mira, la siguiente clase, que es el día miércoles, hablamos sobre el cerebelo. El día jueves hablamos sobre el tálamo, hipotálamo, subtálamo, hipotálamo. Entonces, para ir reforzando lo que ustedes, me imagino, ya estarán resolviendo, ¿cierto? Entonces, sí, de todas maneras lo voy a desarrollar. Profesor, Sí, yo tenía el único inconveniente era en lo que es núcleos del tronco encefálico, porque estaba buscando en Google y no me salía. Ya, mira, yo sé que ustedes están pilas, como se dice. A ver, voy a poner la cámara. Y eso me gusta. Ya. Voy a tomar foto. Ya, miren los núcleos y acá están. Voy a tomar la foto de todos los núcleos del tronco y se lo voy a mandar al grupo, ¿ya? Ya déjenme tomar la foto y se lo voy a mandar. ¿Ya? Pero obviamente yo no le voy a decir, ¿de acuerdo? Ustedes lo tienen que buscar, ¿ya? De acuerdo a la figura, ¿ok? Acá hay otro y acá hay otro, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, todas las imágenes les voy a tomar foto y lo voy a mandar al grupo para que ustedes desarrollen su tareita, ¿de acuerdo? Ok, resuelto el problema. ¿Alguna otra más? Pregunten. Miren que nos quedan pocos minutos, ¿ah? A veces nos quedan 37, ¿cuánto? 37, son 3 minutos nos quedan. A ver. Dale, pregunten. No, yo digo que no sean tímidos. A esta altura ya, como si ya nos conocemos, prácticamente los he adoptado como si fueran mis hijos, así que pregunten, ¿ya? Profesor, el examen de mañana, la señorita nos dijo que es a las 8. Sí, o sea, a las 8 va a empezar el examen. Me imagino que en la plataforma va a estar colgado y presumo, no me ha confirmado la señorita Sonia, si va a estar hasta las 9:30. Me imagino que sí, porque si llegaran un poquito tarde, alguna de ustedes me había confirmado que tenían, como ya se había abierto un poco los horarios del toque de queda, en su trabajo tenían inconvenientes. Entonces, yo, profesor. Tú, Sofi, ¿no? Ya. Sí, entonces, pero ya lo solucioné, ya esta semana estoy libre, así que no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿qué les estoy indicando? Que es importante que ustedes puedan, cualquier duda con la señorita. La señorita tiene toda la intención de poder escucharlas y poder resolver sus problemas, ¿de acuerdo? Algunas yo sé que han tenido inconvenientes con el internet, otra de sus compañeras ha tenido su teléfono que se había malogrado. Sí, ya lo arreglé, profesor. Ya, hija, ok. Entonces, ya lo arreglé. Por eso, entonces,
de verdad, si bien es cierto, no estamos, ahora creo que ya puedo poner pantalla completa, ya, donde, de verdad, yo estoy sumamente contento con ustedes y obviamente eso me da la oportunidad de, si bien es cierto, así nomás de conocernos vía virtual, pero si llegara el momento, igual, como si yo trataría de ayudarlos de forma incondicional, ¿no? Porque, Profesor, sí, dale, hija. disculpe, mi compañera Carmen tampoco podía a esa hora. Ella trabaja hasta tarde ese día, o sea, mañana.